Hola niños, hoy vamos a iniciar con la regla del cociente en la derivación o con las derivadas. Cuando queremos derivar un cociente, recuerden, es una división de dos funciones, tenemos una fórmula específica o una propiedad, un teorema específico para dicha cosa, para dicha acción. Para poder derivar esto, necesitamos forzosamente derivar la función que tengo en el numerador, la función de arriba, multiplicar por la función que tengo en el denominador, mi función de abajo, menos el caso al revés. Conservamos a la función de arriba y ahora vamos a multiplicar por la derivada de la función de abajo. Esto es muy importante, no se nos puede olvidar, nuestro denominador o función de abajo elevado al cuadrado. Es muy importante, esto nunca se va a poder, bueno, no se puede cancelar así como está. Podemos cancelar cuando al realizar todas las operaciones nos damos cuenta que tenemos algo que es totalmente diferente y es factorizable o simplificable. De primera instancia, así como está, no podemos cancelar ninguna de las g de x arriba. Recuerden que para que podamos cancelar tenemos que tener exactamente lo mismo arriba y abajo y en ambos casos tiene que ser una multiplicación. En el caso de que haya un signo, como en este caso, de menos o de más, no podemos cancelar. Tenemos que tener un producto para poder proceder a una cancelación. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a tener una función mx o m de x que será un cociente y vamos a necesitar derivarla. Un cociente entre una expresión algebraica y cuyo denominador será una expresión que incluya una trigonométrica. Muy importante, en este caso que tenemos la regla del cociente se puede vincular o relacionar o combinar con la regla del producto. Si al seno yo le hubiera puesto x seno de x, automáticamente en el denominador tenemos un producto. Entonces, cuando derivemos, tenemos que derivarlo como el producto que es. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque las reglas se pueden combinar. O sea, una vez que tengamos cociente, podemos tener en alguno de los dos extremos del cociente un numerador y un denominador que pueden resultar ser un producto de funciones. Entonces, aquí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Súper importante también que no podemos subir mi denominador, no puedo convertir esto en un producto porque el denominador tiene una suma de dos cosas. Al tener una suma, automáticamente nos limita a poder hacer este tipo de cambios matemáticos o algebraicos. Entonces, iniciamos, vamos a encontrar la derivada de esta función. Encontramos la derivada de la función mx. Como les decía, en la parte superior necesitamos derivar primero. Aquí nuevamente vamos a utilizar dos colores. Vamos a tener el azul para el numerador y el rojo para el denominador. Entonces, esta regla nos dice que vamos a derivar el de arriba, x al cuadrado menos 4, derivamos el de arriba y conservamos al de abajo. Vamos a multiplicar por el seno de x más 3. Súper importante, en este caso tenemos menos y el caso al revés. Conservamos al de arriba, x al cuadrado menos 4 y multiplicamos por la derivada del de abajo, la derivada del seno de x más 3. Y como les decía, es súper importante que no olvidemos que nuestro denominador se está elevando al cuadrado. Tenemos seno de x más 3, todo esto elevado al cuadrado. Procedemos entonces a realizar las derivadas de cada uno de los paréntesis indicados. La derivada de x al cuadrado sería 2x. 2x, la derivada del 4 es 0. Conservamos el seno de x más 3. Todo esto obviamente en un paréntesis porque se ve afectado por el 2x del frente. Menos, conservamos el x al cuadrado menos 4 y multiplicamos por la derivada del seno. Recuerden que la derivada del seno es coseno de x y la derivada del 3 es 0. Conservamos nuestro denominador, que en este caso es el seno de x más 3 elevado al cuadrado. Lo único que nos resta en este caso es ordenar los términos. Necesitamos forzosamente ordenar cada término
para que sea mucho más sencillo de verificar. Entonces nos queda 2x por el seno de x más 3 menos el coseno de x por x al cuadrado menos 4. Todo esto entre el seno de x más 3 elevado al cuadrado. Como no podemos factorizar nada arriba que se pueda cancelar con el denominador, automáticamente ahí es donde dejamos la operación. Esta sería entonces la derivada de m de x, que es el cociente de dos funciones. Voy a hacer un ejemplo más. Haremos un ejemplo más para que no quede lugar a dudas. Tenemos la función p de x. Tenemos la función p de x y la función p de x nuevamente será el cociente de dos funciones. Ahora voy a utilizar al logaritmo natural. Vamos a tener al logaritmo natural de x entre una función, una suma de dos funciones. Vamos a sumar, a tener como denominador x al cuadrado más 2. Y vamos a resolver esta operación. Nuevamente vamos a resolver esta derivada. Nuevamente tenemos en el azul, en la parte superior, será nuestra función del numerador y en rojo la función del denominador. Es muy importante que tengamos en cuenta cómo se van a modificar. Vamos a encontrar la derivada de p, es decir, p' de x, y vamos a proceder con la misma regla que vimos en el caso anterior. Recuerden que iniciamos derivando la parte superior. Derivamos la función de arriba y multiplicamos por la función de abajo, x al cuadrado más 2. Menos, el menos es de fórmula, recuerden, o el menos es de la definición, del teorema. El menos no lo podemos cambiar. Y resolvemos la parte contraria. Ahora conservamos a la función de arriba, conservamos a la función del numerador y derivamos a la función de abajo. La función de abajo es la función roja. Entonces vamos a derivar x al cuadrado más 2. Derivamos esto. Súper importante, tenemos que dividir, recuerden, no se nos puede olvidar el denominador elevado al cuadrado. Y procedemos con las derivadas. La derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Esa derivada está en las propiedades que ya les proporcioné anteriormente. Entonces, la derivada de logaritmo natural es 1 entre x y multiplica a x al cuadrado más 2. Menos la derivada de x al cuadrado más 2 sería 2x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada del 2 es un 0. ¿Por qué? Porque es un número y la derivada de todos los números siempre será 0. Todo esto entre x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Aquí necesitamos hacer las operaciones o la parte del acomodo de términos y las operaciones indicadas. Observen que este término que tengo acá, el 1 entre x, lo tengo que operar o lo tenemos que resolver con respecto al otro paréntesis porque ambos tienen x. Esto es simplificable. Recuerden que las multiplicaciones de fracciones son siempre en forma de línea recta y cuando no tenemos un denominador se toma al denominador 1. Entonces vamos a indicarlo y vamos a verificar qué es lo que nos queda. Vamos a tener entonces denominador x y arriba vamos a tener x al cuadrado más 2. Del otro lado vamos a tener logaritmo natural de x por 2x. Aquí no he ordenado términos porque necesitamos forzosamente hacerlo paso por paso. Aquí tenemos x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Mucho cuidado, jóvenes, con la parte de la cancelación. No podemos simplemente cancelar porque el 2 no tiene x. Recuerden que solo podemos cancelar en el caso de la fracción que tengo indicada, de esta fracción, solo podríamos cancelar si es factible factorizar una x. Como no puedo hacerlo, lo que va a proceder es sacar un común denominador. Entonces sacamos común denominador en la parte de arriba. Esto nos va a quedar x como denominador. Arriba nos va a quedar x al cuadrado más 2 menos, y esto es muy importante, cuando dividimos, recuerden que este logaritmo natural
por 2x tiene denominador 1. Cuando sacamos como un denominador, hay una x que va a aparecer allá. Entonces vamos a tener x por el logaritmo natural de x por 2x. Esta x es muy importante que tengamos en cuenta que es porque saqué como un denominador. Esto me queda entonces x al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer primero es aplicar la ley del sándwich. Recuerden que para la ley del sándwich, este tiene denominador 1 y hacemos medios con medios, extremos con extremos. Recuerden que los extremos siempre quedan en el numerador. Esto quiere decir que vamos a tener x al cuadrado más 2 menos x logaritmo natural de x por 2x. Todo esto sobre x por x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. No hemos terminado, nos falta un único paso más, que es el ordenamiento de los términos. Ese 2x que tengo al final va a pasar hacia el frente y va a multiplicar con la x que tengo al frente del logaritmo natural. Entonces vamos a tener que la derivada de p va a ser igual x al cuadrado más 2 menos 2x al cuadrado logaritmo natural de x. Todo esto entre x por x al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y ahora sí, esta sería la derivada de la función p, que es lo que teníamos originalmente, y ya hemos aplicado todos los pasos necesarios para poder resolverla. Recuerden que al ser un cociente tenemos que aplicar la regla del cociente. Eso es todo, niños. Nos vemos la próxima.